80 años de acompañarte. XEDK 1250. 80 años de estar contigo. XEDK 1250. Con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México. DK 1250. 80 años contigo. XEDK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Todos somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Todos Somos México, un programa dedicado pues a exaltar los valores del mexicano, a reconocer el turismo, a sobre todo encantarnos con esto que es tan nuestro, con nuestra patria, con nuestro municipio. Y bueno, qué mejor que en este mes, que es el mes patrio, el mes más mexicano de todos. Pues bueno, yo estoy aquí muy contenta de estar con ustedes. Yo soy Magnolia Flores Tapia, estoy aquí supliendo un poquito a Celia, que por motivos de trabajo y algunas sorpresas que está preparando, pues no pudo venir, pero está por ahí al pendiente de todos ustedes, que pues es su público que los lleva siempre en el corazón. Y ya para la siguiente yo creo que ya va a estar por aquí Celia, no te olvides, no nos dejes tanto porque te extrañamos. Y pues antes de continuar te doy los teléfonos por si quieres hablarnos en cabina, porque te aseguro que el tema de hoy te va a interesar muchísimo. El teléfono es 3647-8383 y 3647-7481. Espero que lo tengas apuntado para que te comuniques. Pues bueno, ya sin más preámbulo, presento a mi compañero Oz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos presentes para hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Agradezco a Ale en los controles y también pues a nuestros invitados de lujo. Presento a Moisés García, que es estudiante de Geografía, y al biólogo Guillermo Peredo Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues aquí encantado de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Para hablar de estos temas, de las antigüedades, la paleografía, lo que había aquí en nuestro estado de Jalisco hace muchos ayeres, ¿verdad? Ni saben las joyas que tiene encerrado Jalisco. O sea, usted casi, yo creo que por ahí ha pasado, por ahí ya ha llegado a pasear y ni sabe de las joyas que se está perdiendo. Y ahorita, pues Guillermo o Memo, te puedo decir, Memo nos va a platicar de todas esas joyas que tenemos ahí guardadas y que ni sabíamos. De hecho, hasta nosotros nos quedamos ahorita con la boca abierta. Pero bueno, primero me gustaría empezar con ¿qué es un biólogo? ¿A qué se dedica un biólogo? ¿Con qué se come? ¿Cómo va esto? ¿Qué es lo que tú estudias? ¿De qué es a lo que te dedicas? Bueno, muy bien. Lo que hace un biólogo básicamente es el estudio de todas las formas de vida del planeta, desde hongos, bacterias, plantas, animales y todo eso, ¿no? Sin embargo, los biólogos siempre, conforme vamos avanzando en la carrera, no de forma oficial, pero al menos sí profesionalmente hablando, nos vamos especializando en ciertas áreas, vamos tomando gusto por alguna área de la biología, ya sea molecular, celular, por la botánica, la micología, el estudio de los hongos, o como es mi caso, que yo me especialicé en paleontología. Yo hice mis prácticas profesionales en el Museo de Paleontología, que está detrás del Agua Azul, que les recomiendo visiten, un lugar obligado para turistear, sí. Y donde se hace, por supuesto, divulgación científica y más particularmente de este paleopatrimonio que hay aquí en Jalisco, particularmente Jalisco. Desmenúzanos también un poquito, ¿qué es la paleontología? ¿De qué se encarga y qué nos podemos encontrar un poquito en este museo que nos está recomendando? Muy bien, la paleontología consiste en el estudio de los organismos antiguos, en los restos que estos organismos dejan. Tiende la gente a pensar, o el conocimiento popular tiende a asociar siempre a los fósiles, que son los restos que dejan estos animales antiguos, con huesos. Pero no necesariamente son exclusivamente huesos, pueden ser huellas, pueden ser restos en ámbar, pueden ser momias, en los casos de las momias congeladas que hay en Siberia. Pero el más común son efectivamente los huesos permineralizados de organismos antiguos, que no necesariamente también están extintos. Por ejemplo, grupos como cucarachas, cocodrilos o tiburones han permanecido durante muchos millones de años en el planeta. ¿Qué podemos encontrar en el museo, decías? Encontramos principalmente restos de mamíferos o megafauna del Pleistoceno, que es la época más reciente en el registro estratigráfico.
Principalmente encontramos restos de mamuts, gonfoterios, que son otro tipo de proboscideos, de estos de la familia de los elefantes, dientes de sable, lobos, gliptodontes, del grupo de los armadillos, una suerte de armadillo gigante, perezosos gigantes, y algunas muestras de fauna que también siguen existiendo en Jalisco, como cocodrilos, cigüeñas, ranas, etcétera. Está muy padre. De hecho, sí tengo la oportunidad de conocer el museo, que me comenta Memo también que está recién remodelado. Entonces estaría muy padre que se diera una vuelta, sobre todo porque uno de repente ve la ciencia o piensa en la ciencia como algo muy aburrido, muy distante, muy de películas, muy de lejecitos. Y no, creo que ahí tienes la oportunidad de verla muy de cerquita, porque aparte, pues yo me acuerdo, creo que fue lo que más me gustó de este museo, independientemente de toda la historia que hay, es la oportunidad de ver a quien está trabajando con estos restos que también tenemos la oportunidad de ver. Entonces estás viendo ahí cómo están trabajando y como que eso también te despierta el interés, y supongo que para un niño va a ser todavía pues más enriquecedor estar viendo lo que se está haciendo, porque uno pues tiene, ya sabes, ¿no?, el contacto con tal o cual profesión, que si los maestros, que si los ingenieros, pero ahí estás viendo otra oportunidad. O sea, se abre una ventana completamente enorme hacia la ciencia y hacia los organismos que existieron en nuestro mundo, no solamente, y muchos también que hay aquí en nuestro estado. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues también me gustaría saber, nos estabas comentando de fósiles que se han encontrado aquí en Jalisco, ¿no? Había uno que estabas comentando muy interesante, que hasta uno puede ir a turistear cerquita de él, ¿no? Uh-huh. Les comentaba hace rato, me hacían la pregunta de si este tipo de organismos antiguos, los dinosaurios, si vivieron en Jalisco, y si no vivieron, ¿por qué no lo hicieron? Y mi respuesta a esa pregunta es que el territorio actualmente conocido como México, durante la época de los dinosaurios, estaba bajo el mar, bajo el océano. No hubo dinosaurios entonces. No necesariamente, probablemente... Ya se nos estaba rompiendo el corazón. Ajá. Ya me estaba desilusionando, pero ya tengo fe otra vez. Ya recuperan la fe un poco, se les reabre el corazón. Para empezar, dinosaurios en México como país sí hay, definitivamente, y hay un registro bastante interesante, sobre todo porque hay especies endémicas como lo es Coahuila ceratops, un ceratópsido de este grupo, como el Triceratops, el estiracosaurio, estos dinosaurios con 4 patas y cuernos. Uno de ellos fue encontrado en Coahuila, como lo dice su nombre. Uh-huh. Y sin embargo, conforme nos vamos recorriendo más al sur, occidente de México, pues te encontramos lecho marino, más bien estratos acuáticos. Sin embargo, por ahí en Michoacán, en un lugar de Michoacán, no recuerdo el dato preciso, pero se encontraron huellas de dinosaurios. Entonces probablemente había alguna zona costera o de islas o archipiélagos que pueden sonar prometedores como sitios para dinosaurios. Ahora bien, restos de la era de los dinosaurios sí hay en Jalisco. Hay en el municipio de Tamazula de Gordiano, hay unos sobre un muro que está a un lado de una terracería. Están unos arrecifes de unos animales, unos tipos de bivalvos, porque en esa época los corales no eran un organismo dominante. Los que eran dominantes eran este tipo de bivalvos. Entonces formaban grandes arrecifes, y en esa zona de Tamazula de Gordiano podemos encontrar por miles, y están ahí expuestos pues para como una especie de museo in situ o museo vivo. Bueno, no vivo pues, museo. Pero en vivo, así como que... Están como en una pared, así como los estratigráfica, viendo los estratos. Literalmente, ajá, pueden ustedes ver los estratos ahí, hasta arriba el más reciente, luego vas viendo los estratos más antiguos, y de repente te topas con un estrato completamente... formado de estos organismos. Wow. Y junto con ellos, pues, organismos asociados, ¿no? Caracoles, lo que uno encontraría en una playa, por ejemplo. Pero todos estos están ahí a la intemperie, como quien dice, así para que la gente lo pueda ver, ¿no? O sea, está como sin protección, llamándolo así. Sí, efectivamente están, susceptibles al saqueo y susceptibles a la intemperie, a la lluvia, al sol, etcétera. No hay una protección como tal formal. Y como está este muro junto a un camino de terracería, con la misma erosión, estos restos van desgajándose y cayendo sobre el camino. Entonces los camiones y camionetas que pasan por ahí pues los van aplastando y demoliendo, pues destruyéndolos poco a poco.
Entonces de repente los habitantes de ahí mismo no saben que tienen esa joya ahí, o saben pero no... Sí saben, sí están conscientes las personas que viven ahí en concreto, porque junto a esa terracería hay un kinder y unas casitas. Saben perfectamente porque cuando íbamos por parte del museo a hacer excursiones ahí, las personas nos decían, nos reconocían inmediatamente: ustedes vienen a los fósiles, ¿verdad? Sí, venimos a eso, efectivamente. Y la gente un poco orgullosa, apropiada del patrimonio, pero también con poca conciencia de la antigüedad o lo significativo que puede ser un estrato de ese tipo. Está muy interesante este tema, sobre todo, y también como alarmante el hecho de que no tenga una protección. Pues podemos seguir platicando de esto ahorita después de un breve corte comercial. Continuamos. Pues estamos aquí de vuelta en Todos Somos México. Estábamos hablando de unos fósiles que se encontraron aquí que están así muy al alcance de la mano en Tamazula de Gordiano, y pues están a la intemperie, no se cuidan, no se protegen, siendo que podría ser muy interesante pues dar incluso hasta tours de parte del municipio y sobre todo protegerlos, porque ahí tienes pedazos de historia invaluables. O sea, creo que es ahí una clase pues viviente, por así decirlo. Digo, decíamos, no está vivo, pero ahí la tienes en vivo al alcance de tu mano, algo que, híjole, yo creo que muchos otros países pues estarían soñados con tener algo así. Así es importante, sobre todo el acercar este tipo de descubrimientos o la ciencia en general a las nuevas generaciones, el un poco desligarnos de esa idea del estereotipo de que la ciencia es para los científicos o la ciencia es exclusiva de los científicos, que por supuesto que no, la ciencia es para todos, y el estereotipo del científico que es un anciano de cabello revuelto, de bata blanca, que se la pasa por ahí encerrado en un castillo intentando... Que se revuelve la ciencia con la tecnología, que últimamente también, ¿verdad? Has visto que la tecnología es como ese producto de la ciencia que ya es utilitario, ¿verdad? Y la ciencia es la investigación. Exacto, mucha gente pierde a veces la idea de que muchos de los descubrimientos tecnológicos a los que se llega como sociedad se hacen a través de proyectos científicos que a lo mejor directamente no te reditúan nada. Por ejemplo, tenemos la carrera espacial. Como tal, poner un hombre en la luna, pues no te reditúa nada, ¿verdad? No se adueñaron de la luna nadie, ni mucho menos. Pero los satélites, los motores de cohete, los trajes espaciales, los materiales necesarios para lograr ese proyecto fue lo que al final reditúa en ganancia para los países involucrados. Exacto, sí, de repente estamos muy acostumbrados a de todo obtener ganancia, que si no le vemos algo inmediato, tangible que obtenemos, como que ya no nos interesa, y como que pues no, eso no, y eso me lleva también a una pregunta: ¿cómo fue que te interesó esta ciencia, estudiar esto, involucrarte en esto? Porque también, ¿no?, igual que con el deporte, con el arte, con la ciencia, de repente te dicen, no, ¿y de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. O sea, ¿en serio vas a estudiar biología? O sea, ¿en serio? Y tú dijiste, sí, voy a estudiar biología. Pero ¿cómo te gustó? ¿Cómo te llamó la atención? Esa es una excelente pregunta, porque espero de corazón que más de alguien que nos esté escuchando se siente identificado con mi historia. Pues no sé si tengan hijos, mamás, personas, y los niños que de repente, me gustan los dinosaurios, y las mamás dicen, se le va a pasar cuando crezca. Pues a mí no se me pasó. A mí no se me pasó. Al contrario, entonces crecí, exacto, amarró fuerte. Pues sí, desde niño siempre tuve la inquietud, siempre me gustaron los animales, todo el tiempo estaba queriendo ir al zoológico, devoraba los libros y los documentales de Discovery Channel cuando eran científicos, que ya no lo son tanto, pero las ilustraciones, todo lo que podía llegar a mis manos sobre ciencias biológicas en general, animales, dinosaurios, lo consumía muchísimo. Y así pasó, y siguió, y terminó el bachillerato. ¿Y qué quieres estudiar? Biología. Y pues sí, efectivamente, como dices, ¿no? Mi mamá y mi papá, oye, ¿en serio, hijo? Pero no me arrepiento, por supuesto que no. Actualmente me dedico a la docencia. Y me interesa sobre todo el área de la divulgación científica, el acercar la ciencia a la gente, sí. el verlo como cultura, como sistema de pensamiento, que como una herramienta que no solamente, como decía muy hace rato, muy acertadamente, te va a redituar en tecnología, sino también en
en una cultura más rica para el país, para el municipio, para el estado, para la comunidad en general. Imagino que aparte también es como el abrir tu mente a más e incluso saber estructurarlo, ¿no? Tus pensamientos, tu vida, yo creo que también eso te ayuda, ¿no? Como Sí. dice Susan. Sí, por supuesto. Tenemos así las cosas que no son ciencia y las ciencias, ¿sí? Tenemos la química, biología, física. Y tenemos cosas que no son ciencia, como el arte, la política, la justicia. Y estas cosas que no son ciencia, el arte, la política y la justicia, se pueden servir de la ciencia, de las ciencias, para mejorar sus técnicas, para llegar de una forma más acercada a la realidad o a la verdad, para tomar decisiones más acercadas a la realidad, etcétera. Entonces, por eso considero muy importante esta área de la divulgación científica. Está interesante, sobre todo porque también, como dices, es una forma de abrir la mente, de ampliar el pensamiento y sobre todo de ir como resolviendo pequeñas incógnitas que uno tiene, o así como dices, bueno, esto será, de repente uno se pone a divagar y a pensar y pues ustedes es a lo que se dedican, ¿no? A develar todos esos pequeños misterios que tiene la mente que te van llevando a otro y a otro y a otro y al final yo creo que te topas con un universo que ni sabías que estaba ahí. Sí, por supuesto que es un fenómeno que me gusta compartir con mis alumnos, que entre más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Exacto, sí, pasa eso. ¿Verdad? Entonces, pues ese es el asunto y mi pasión por la docencia y por las ciencias en general y particularmente las ciencias biológicas. Y la forma de divulgación científica que ahorita abordas, ¿cómo lo desarrollas? ¿Por medio de tus alumnos? ¿Tienes algún grupo? ¿Tienes algún lugar donde podamos leer? ¿Cómo abordas esa parte? Bueno, pues por lo pronto solamente lo hago pues a nivel profesional con mis alumnos en la docencia. Uh-huh. Sin embargo, también, bueno, escribí un libro de texto para la institución donde trabajo, entonces ahí fue donde estoy apenas comenzando esa vena creativo-divulgativa de la ciencia y pues por ahí a lo mejor en el futuro si tengo un blog o videos de YouTube, que YouTube es una herramienta subestimada, la gente lo utiliza mucho para ocio, para videos virales, pero es lo que se hace en otros países como Estados Unidos o España en cuanto a divulgación científica nos llevan años luz pues de ventaja. Sí, o sea, es cuando se da uno cuenta de todo lo que nos falta por avanzar. Digo, ya estamos muy adelante con los youtubers que hacen, pues bueno, graciosa y media y cosas así, pero pues también se ha tomado incluso en otros países, bueno, en Estados Unidos yo me enteré de un caso de alguien que comenzó a dar clases para su sobrina y para sus amigos de matemáticas. Uh-huh. Y así comenzó su canal. De repente había gente que le pedía que resolviera algunos temas que no entendía y comenzó a dar clases. Entonces creo que podría ser una importante herramienta de hablar de biología, de esas clases que uno siente de repente que son como de relleno, así de, ay, biología, o sea, no manches. Tengo que entrar a biología y pues no lo ves como tan útil y... O sea, es tu día a día, o sea, la biología es la vida en general. La vida. El estudio de la vida, ¿verdad? ¿Cómo se originó la vida desde el principio? Ese gran misterio, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Estudiarla desde la teoría de Darwin tan famosa y tan controvertida que ha sido, ¿verdad? Y que como dicen, ¿verdad? Dice, mucha gente piensa que el hombre viene del chango y no, Darwin nunca dijo que venimos del chango, dijo que tanto los primates como nosotros procedemos de un ancestro común, ¿verdad? Somos y que primos. Se va dividiendo la línea evolutiva así en ramas y tenemos ambos el tronco común y por un lado de ese tronco está la rama de los homínidos, ¿verdad? Uh-huh. Y por el otro lado, pues los chimpancés, los monogos, los orangutanes, ¿verdad? Exacto, por no estar bien interesados en la clase ya estamos haciendo chismes, ¿no? O sea, pobre Darwin, así, a ver, espérense, yo nunca dije eso, lo malo es que ya no se puede defender, pero eso es lo que pasa, que de repente uno ni se entera bien, pasa las clases de noche y andas diciendo cantidad de cosas que no te das cuenta de que es tu alrededor, de que eres, incluso uno mismo es un organismo ahí andante que tiene sus detalles, ¿no? Entonces creo que te felicito mucho por esta parte de que estés interesado en esa parte de acercar la ciencia a de repente los simples mortales, ¿no? Qué bueno que lo haces por medio de tus alumnos y que despiertes esa curiosidad para que ellos también pues se sigan preguntando e investigando cosas, ¿no? Como
incluso ahorita me comentabas algo así de los dinosaurios con plumas. Realmente uno nunca se ha imaginado que haya dinosaurios con plumas porque nunca nos lo han pintado así en las películas. Pero es lo malo, ¿no? Que nunca te paras a investigar o a leer y te quedas con lo que te cuenta alguien que utilizó su imaginación para decir así son. Así es, esta idea pues en general del cine o los medios de comunicación que retratan a los dinosaurios, a los animales como monstruos. De repente a los dinosaurios les encanta retratarlos así, pero eran animales vivos que respiraban, que vivían en un ecosistema, había depredadores presa, etcétera. Esta idea falsa, pues, de que los dinosaurios eran como lagartijas gigantes o lagartijas de 2 patas que andaban corriendo por ahí, pues no, es completamente falsa. Los dinosaurios, potencialmente, todos pudieron haber tenido plumas, porque el ancestro común a todos los dinosaurios ya tenía plumas. Entonces, es posible que, si no todos, al menos en alguna etapa de su vida tenían plumas. Es algo así como el pelo para los mamíferos, para nosotros los humanos, las vacas, los elefantes. Por ejemplo, un elefante pues no tiene pelo, su pelo está concentrado en ciertas partes del cuerpo. Sí. Probablemente un tiranosaurio tenía solamente plumas en ciertas partes del cuerpo, o solamente cuando era un pichón, cuando era una cría, para mantener el calor o para atraer a la pareja. Sin embargo, hay dinosaurios de los que sabemos están completamente cubiertos de plumas, como el famoso Velociraptor que aparece en la película de Jurassic Park, que es una lagartija escuálida, le digo yo a este animal que aparece en la película, que en realidad están completamente cubiertos de plumas, de pies a cabeza. Las únicas partes donde no tenían plumas era en el hocico, alrededor de la boca, como si tuvieran labios. Wow. Si el animal hubiera parecido un ave con labios. Eso hubiera parecido. Fíjate que es muy curioso porque hace años que cuando fui al Museo de Paleontología de la Ciudad de México, vi un cuadro de una representación, una escena con dinosaurios, y los vi con plumas en ese tiempo. Y cuando los vi dije, bueno, está muy padre esta representación artística de alguien que dijo, mira, lo voy a hacer como yo lo pienso, porque uno no piensa que tiene plumas. Y dije, yo lo vi, dije, pues ha de ser una pachecada de algún pintor, digo, con el respeto de todos esos compañeros o amigos artistas. Pero dije, y ahora que lo estás tú confirmando, es que realmente hay mucho por descubrir y por conocer de esa bonita ciencia, ¿no? Que hasta vamos al corte comercial, pero ya se va hacia el cine, y del cine me acordé de la película Megalodón, que nos platiques un poco de esa ficción, fantasía, o qué tanto es real, qué tanto es mentira. Pues ahorita después del corte comercial venimos hablando, aterrizamos con eso de que los dinosaurios se parecían más a las gallinas que a las lagartijas, y luego hablamos del cine, porque sí, creo que estas ciencias comenzó a tomar mucho auge por las películas de Jurassic Park, Jurassic World, y sobre todo ahora con Megalodón. Pues bueno, nos damos un corte y volvemos. Continuamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Todos Somos México. Te recuerdo los teléfonos por si tienes alguna duda: 3647-8383 y 3647-7481. Y pues volvemos con eso de que los dinosaurios tenían plumas. Y fíjate que sí había escuchado alguna vez que los dinosaurios se parecían más a las gallinas que a los reptiles. Entonces, ¿cómo está eso? Y sobre todo, pues, ¿cómo se dieron cuenta o cómo surge esa teoría de que tienen plumas? ¿O se encontraron alguna pluma o algo así que les dijera, pues por aquí va? Sí, el primero en plantearlo, o de que yo tengo conocimiento en plantearse la posibilidad de que reptiles y aves, o dinosaurios y aves más concretamente, podrían estar emparentados, fue Darwin precisamente. Él, al publicar El origen de las especies, planteó 2 ejemplos de animales que podrían ser ejemplos de cómo una especie se convierte en otra, o un grupo de animales se convierte en otra. Primero hablaba de que las ballenas, al ser mamíferos, respiran aire, toman leche de sus madres, etcétera. Pudieron comenzar como osos o como animales parecidos a osos, que sabemos que los osos comen salmón en los ríos, y que al paso de generaciones, estos osos primitivos especializarse cada vez más y más en comer peces, eventualmente se convertirían en animales acuáticos de lleno. El otro ejemplo que planteó fueron las aves y los dinosaurios. Él planteó, al ver ciertas similitudes entre aves y algunos reptiles, en que quizá estarían relacionados. Y afortunadamente, en una coincidencia magistral, se encuentra el fósil de Archaeopteryx,
que es en ese momento se considera el ave más antigua, aunque ya está dudoso si es un ave o es un dinosaurio. De hecho, ya mejor lo dejamos en que las aves son dinosaurios, porque era un animal que tenía características de reptil y características de ave. Tenía las impresiones de las plumas, propiamente dicho, pero tenía una cola larga y huesuda, tenía dientes en su boca, tenía patas largas para correr, pero alas también. Tenía dedos, 3 dedos en cada mano. Entonces era un fósil, lo que se llama un fósil transicional, es decir, un animal que está justo a medio camino entre sus ancestros y sus descendientes. Oye, qué interesante eso, está increíble, es como esas ondas que te van despertando la curiosidad y salen tantas preguntas que siento que ya el tiempo que nos resta del programa no aguanta para resolver todo lo que está surgiendo. Pero también me gustaría abordar un poquito el tema del cine, o sea, cómo pues viene a perjudicar o a beneficiar lo que nos plantean las películas como Jurassic Park, Jurassic World, para la ciencia y sobre todo para profesiones como la biología, como la paleontología y demás. Pues yo creo, desde un punto de vista muy personal, a mí me encantaban las películas de Jurassic Park. O sea, fue de los principales ingredientes que despertó mi curiosidad y mi pasión por la paleontología y por la ciencia. Y tienen ese papel las películas, un poco despertar esa curiosidad, pero no perder de vista pues el hecho de que están hechas para entretener principalmente, que están contando una historia en su mayoría de ficción. Y por eso se tienen que tomar ciertas libertades creativas con ciertos organismos o con ciertos animales que aparecen para que sean más fieros o para que resulten ser una amenaza verdadera para los protagonistas, ¿verdad? Sí, claro. Y también volviendo al tema, pues recordando esta película que creo que acaba de pasar o está todavía en cines, Megalodón, sin que sea un comercial, pero bueno, hace tiempo yo vi un pues documental así como tipo ficción, supongo yo, que andaban tras la casa del megalodón y que habían visto en algunos lugares y que unas mordidas de ballena y que posiblemente aquí, total que me trajeron una hora ahí con el Jesús en la boca de si se iban a encontrar el dichoso tiburonzote o no, y pues no, obviamente no se encontró nada. Desde su punto de vista, ¿cómo está eso? ¿Cómo está esto del megalodón? ¿Qué era el megalodón? ¿Existió algo que se llamaba así? Porque luego capaz que ya no vuelvo a ir a la playa, ¿eh? Sí. Pues sí, este asunto de Hollywood que se encargó Steven Spielberg con la película Tiburón, sí, en español, Jaws, o algo así se pronuncia en inglés, que empezó a retratar a los tiburones como monstruos, ¿no? Como bestias. Comía puras muchachas bonitas, ¿no? Exacto, que cambió su dieta natural de focas y peces a adolescentes. Como que sabían mejor. Y pues algo así pasa también con el megalodón. El megalodón efectivamente se existió, fue un tiburón prehistórico que guarda muchas características similares. Todo parece indicar que era pariente muy cercano del Carcharodon carcarias, el tiburón blanco. Entonces, al guardar todas esas similitudes, las reconstrucciones lo retratan como una versión inflada del tiburón blanco. Sin embargo, es probable que tuviera algunas diferencias anatómicas. Esto basado en que los peces en general, los organismos acuáticos, entre más grandes son, pues necesitan ciertos cambios anatómicos. Por ejemplo, si vemos una imagen, o si podríamos hacer el ejercicio mental de ver al tiburón ballena, que es el pez más grande que existe actualmente. Sí. Tiene su aleta caudal, es decir, la cola, un poco más larga que la parte superior de la aleta caudal, es decir, tiene más largo la parte de abajo que de arriba. Esto es porque su tamaño es tan grande que hace más eficiente su movimiento. Probablemente Megalodón tenía esta misma condición. Okay. Megalodón vivió ¿de cuándo a cuándo? Moy, ¿tú tienes el dato? El megalodón, pues en los registros estratigráficos tenemos que vivió se consideran dentro de la fauna del Pleistoceno, al final del Plioceno, probablemente hace unos 2.6 millones de años. Por aquí tenemos el dato, ¿verdad? De ahí es donde provienen los fósiles. Los fósiles, sí, que se han encontrado, aunque hay desde hace 15.9 millones de años, hay fósiles desde 15.9 hasta los más modernos de 2.6 millones de años. Esos son los jóvenes. Ahora, suena a lo mejor 2 millones de años, puede sonar a mucho tiempo a escala humana, hablando. Pero en realidad fue hace muy poco. O sea, ya había humanos propiamente dichos caminando por la Tierra cuando los megalodones estaban declinando probablemente o ya en peligro de extinción.
El asunto es que las presas de estos animales, las ballenas, comenzaron a adaptarse cada vez más a climas fríos, a vivir en zonas polares, y los megalodones también tuvieron que competir con las ballenas dentadas grandes, con los cachalotes, el grupo de los cachalotes, y no pudieron soportar esa presión, tanto que sus presas fueran a climas más fríos como competir con este nuevo grupo de depredadores, y se extinguieron. Ahora, siempre una pregunta como muy común que me hacen es, ¿y podrá seguir vivo por ahí en la fosa de las Marianas? Es lo que te iba a preguntar ahorita, el monstruo del lago Ness y todas esas leyendas Eso está muy interesante, lo del monstruo del lago Ness. ¿Puede algún animal así vivir de verdad? ¿Cómo pudiéramos científicamente abordar eso? ¿Cómo pudiéramos decirle a la gente por qué es difícil que hubiera un monstruo del lago Ness ahorita? Puros corazones rotos. No vayas a romper el corazón, por favor. Lamento spoilearles un poco los grandes misterios de la vida, pero pues efectivamente, como el monstruo del lago Ness y un poco como el megalodón, ambos son organismos muy grandes, depredadores ápice de sus ecosistemas, y lo que sucede es que para que normalmente los organismos solamente absorben 10% de la energía presente en sus alimentos. Es decir, caricaturizándolo o haciéndolo muy burdo, para que un león pueda vivir en la sabana africana tienen que haber al menos 10 cebras para que se tiene que alimentar al menos de 10 cebras. Por lo tanto, para que un depredador como el megalodón o como el monstruo del lago Ness puedan sobrevivir en un ecosistema, ya no se diga una población entera de ellos, que es lo que tiene que vivir para que hayan sobrevivido millones de años, tendría que haber muchísimos animales de los cuales se alimenten, tendrían que vivir en ecosistemas sumamente productivos, lo cual el lago Ness no lo es. El lago Ness es un lago con pocos peces relativamente hablando, y en el caso del océano, pues que sí es un lugar muy grande, sería que el megalodón, su presa serían ballenas, y no encontramos ballenas con marcas de mordidas o vemos una fluctuación en la población de ballenas, ni nada. Simplemente este depredador dejó de existir. Híjole, ahora sí se nos rompió el corazón. Entonces, nada de Nessie y pues nada de megalodón. Dios mío, lo que se entera uno, pues, pero está bien, digo, de eso trata la ciencia, ¿no? Sí, bueno. De eso trata la ciencia un poco. También otro asunto sería que en esta película de Megalodón, pues retratan al tiburón como que come gente. Sí. Hay que tener en cuenta que el tamaño de este animal era tan grande que probablemente los humanos no hubiéramos valido la pena como presa, o sea... Y caucásicos. Y particularmente caucásicos, exacto. Es como comer charales, ¿no? Bueno, mexicanos nos salvaríamos, no estamos güeritos. No, pues ya. A menos que le guste ya tostadito ahí el alimento. Exacto. Entonces, pues no, sería como si nosotros nos pusiéramos a perseguir hormigas para alimentarnos, pues no vale la pena, ¿verdad? Híjole. Bueno, eso sí me deja un poco mejor, más tranquila, puedo seguir yendo a la playa, entonces no hay ningún megalodón, y si va, pues bueno, igual ni sentiría, lo pasaría sin susto. Exacto. Será como Pinocho en la ballena. Y, por ejemplo, y regresando al tema de lo que se ha encontrado aquí en Jalisco, por ejemplo, el ejemplo del municipio, ¿existen otros municipios donde se han dado esa situación, estos hallazgos que están ahí todavía en espera de no de que esté descubierto, están, más bien de que se difunda que ahí están, que los mismos pobladores lo hagan suyo y que le den una turísticamente hablando? Sí, ¿ha habido más casos aparte de lo que nos comentaste hace rato? Sí, claro, de hecho, muchos, pero principalmente del Pleistoceno, de estos organismos, como mamuts, gliptodontes, etcétera. Todo el tiempo la gente que trabaja en el campo, que vive en los municipios, que está en contacto directamente con la tierra, es la que encuentra los hallazgos. Los paleontólogos rara vez ellos hacen el descubrimiento, sino que les llama X o Y persona que encontró huesos extraños, va y se hace el registro y bueno, resulta efectivamente lo es o no lo es. Un ejemplo muy, muy concreto sería en Tecolotlán, me parece, que es en Tecolotlán, donde se tiene el carapacho de un gliptodonte, que es el caparazón de estos armadillos gigantes, y ahí está, exhibido en la Casa de la Cultura, me parece, que es donde se encuentra. Y pues sí, los niños de la primaria y todo lo ven, pero pues un como sistematización, por ejemplo, no he ido, no sé si ya lo tengan, espero que sí, pero me gustaría que tuvieran, por ejemplo, la estratigrafía como para estar conscientes o hacer conscientes a los visitantes de que este animal vivió hace 10,000 años, hace 5,000 años, hace 2 millones de años.
depende, ¿no? Pero riqueza en cuanto a fósiles en Jalisco es vasta, yo diría. De los principales, Chapala, nos ha dado pues el gonfoterio del museo. También por esa misma zona el mamut de Catarina. El Limón también tiene fósiles muy interesantes, el municipio de Limón. El municipio de Zacualco de Torres también por ahí. Zacualco, efectivamente. Todos esos lagos secos, ¿verdad? Que confluyen como tres partes del eje neovolcánico, de acá por Tepic, el de Chapala, y por Colima, ¿verdad? También viene, y como que todo ahí era, dices que abajo del mar se subió, el piso oceánico emergió entonces. Ajá, como millones de años, empezó a levantarse el lecho oceánico. Obviamente esto llevó muchos millones de años, que no, que la percepción de que sale México de repente. Entonces se formó un paleolago, de hecho, gigantesco, abarcaba la mayor parte de lo que actualmente es Jalisco. Y poco a poco se fue desecando, dando origen a primero seguía siendo un lago gigantesco, lago Jalisco, y luego lagos más pequeños. Estos cuerpos de agua pues obviamente atraían a la fauna, a estos gliptodontes, mamuts, caballos, que mucha gente cree que los caballos los trajeron los españoles, pero vivieron en América, se extinguieron en América y luego regresaron con los españoles. Eso es muy interesante. Eso no lo sabía. Vaya. Sí. Acabo de... Para que, o sea, eso es lo interesante de esta ciencia, el descubrir esas situaciones que echan por tierra todo eso que de repente uno hace 20, 30 años, 40, 30 años, aprendió en la primaria, ¿no? En la secundaria. Y qué bonito, padre. Sí. Pues de hecho, de los fósiles más comunes en Jalisco son caballos, dientes de caballo, dedos de caballo, costillas de caballo, etcétera. Y por ejemplo, perdón. No. Eso, por ejemplo, si yo me encontrara un fósil, vamos a esa parte. Uh-huh. Yo estoy en excursión, un día voy de excursión, me encuentro algo ahí raro y resulta que es un fósil. ¿Qué es lo que debo de hacer para, a quién debo de acudir para que la puedan estudiar o vean que si es esté en buenas manos, digámoslo así? Ok, lo que procede en ese caso, lo más recomendable es que dependiendo la naturaleza del resto, preferentemente dejarlo donde está. Porque la mayor parte de la información que un fósil proporciona es precisamente del sitio donde se encuentra. El tipo de estrato, les hablaba hace rato, que nos dice la antigüedad del fósil. Eso es muy importante. Y el sitio, geográficamente hablando, las coordenadas, también son muy importantes para, por ejemplo, hacer un nuevo registro. Si, por ejemplo, en ese municipio o en esa zona del municipio no se había registrado esa especie en particular, pues tenemos un nuevo registro estadístico que nos ayuda muchísimo. El personal del Museo de Paleontología de Guadalajara está capacitado, está en la mejor disposición. Hay un mito urbano que rodea mucho a los fósiles de que si te encuentras un fósil en tu propiedad, llega el gobierno y te expropia y todo eso. Eso es completamente falso. Lo que ocurre es que se hace el levantamiento del fósil, de los restos, depende si es uno o varios fósiles, y se resguarda. Y el resguardo corre a cargo, ya sea se negocia, si se deja a cargo del municipio, del estado, de la federación, depende de la relevancia del fósil. De ahí el tratar de no perturbar mucho el hallazgo. Si uno se encuentra, por ejemplo, un diente de caballo, que son pequeños relativamente, unos 15 centímetros, y bueno, uno lo agarra y se lo lleva, ¿no? Y luego va al museo, me encontré esto, bueno, ¿dónde lo encontraste? Pues por ahí. Bueno, entonces ya lo único que sabemos es que usted encontró un diente de caballo. En cambio, si lo deja ahí, probablemente más abajo haya más restos, por ejemplo. Y junto al caballo a lo mejor está un dientes de sable. Y junto al dientes de sable otra cosa. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que yo mencionaría para que las personas no tengan miedo, no se les van a quitar sus propiedades, no van a ir a la cárcel, no va a pasar nada, y den a conocer estos registros al personal capacitado, que en este caso son las personas del Museo de Paleontología o las autoridades de su municipio, que indirectamente se pueden poner en contacto con el personal del museo. Eso es muy interesante. Qué bueno que tocaste ese tema del mito de que te van a quitar tus tierras, porque mucha gente por eso de repente destruye las muestras o se las guarda y están ahí en su casa sin pues tener
nada, o sea, a veces son hasta el adornito de la macetita. Entonces es muy importante que lo menciones, o sea, no se te van a quitar tus tierras, no te va a pasar nada. Si alguien te amenaza con hacerlo, entonces también tienes que reportarlo porque no es así el procedimiento. Y en todo caso, lo único que pasaría es que te las entretengan un poquito en lo que retiran todo lo que tengan que retirar y después todo va a seguir pues en la normalidad. Tu tierra sigue siendo tuya y ya la puedes seguir trabajando hasta con más tranquilidad, ¿no? De que no estás ahí pues perjudicando y con la satisfacción de que en tu tierra se encontraron algo muy interesante para la historia del mundo. Exacto, sí. Y un poco agregar también el que a veces la gente, ahorita que decías que lo tienen como adorno en su casa, efectivamente eso pasa. A veces encuentran el molar de mamut, un cráneo completo de perezoso gigante, por ejemplo, y lo tienen en su casa. Me gustaría resaltar que los fósiles duraron precisamente millones de años por las condiciones que tenían al estar enterrados. Una vez que uno los saca, esas condiciones cambian y empiezan a deteriorarse. Entonces, si no se tienen las condiciones adecuadas para almacenarlos, se van a deteriorar y se van a destruir. Entonces, lo ideal es eso, tener personas profesionales que los puedan resguardar y se les da crédito. Juan Pérez descubrió, incluso se le puede dar su nombre si es una especie nueva. Las posibilidades son muy grandes y eso, de que no tengan miedo de dar a conocer estos hallazgos. Al contrario, es algo que enriquece la cultura del lugar, incluso puede ser un atractivo turístico si se queda en la zona. Todo eso. Un atractivo turístico, eso es muy importante, porque precisamente en este programa resaltamos los valores y la cultura, las tradiciones de los municipios, y qué mejor manera de esta parte de la ciencia que está acompañada precisamente de eso, los mismos pobladores. Así que cuiden que hagan suyo las piezas que encuentren y que sobre todo se transmita ese conocimiento para que más personas lo conozcan, acudan y se enriquezcan. Eso es interesante porque pues también de repente al cuidar la ciencia dicen que no te da dinero directamente, pero a final de cuentas te termina dando dinero porque eso puede activar la economía de un lugar y pues qué padre, qué bonito también que haya pues por medio de esta situación pues también un bien extra para el municipio. Sí, así es. De hecho, ahorita me vinieron a la mente, por ejemplo, el caso que mencioné hace poquito, Coahuila Ceratops, y así hay muchos esos organismos que se nombraron en base al lugar donde fueron encontrados. Dakota Raptor, Albertosaurio, de Alberta, Canadá, Argentinosaurio, entonces... Curioso. Qué mejor que el limonsaurio. Sí. Muy bueno. Jaliscosaurio. O sea, estaría muy padre. Esta película la haríamos. Uh-huh. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo ya del programa. Pues me gustaría solamente que se despidieran, que nos dieran alguna pues conclusión, algunas palabras bonitas para que la gente pues se interese por la ciencia. Muy. Sí. Primero. No, pues yo soy estudiante de geografía y sí, efectivamente la ciencia ha sido para mí algo pues central en el interés, ¿verdad? Ver que es un modo de pensar, no nada más es decir, lo científico es seguir el método científico de observación, experimentación, conclusión. No, así puedes ver inclusive cuando vas a comprar un carro, puedes analizarlo, o cuando tienes un problema, puedes utilizar la ciencia a muchos niveles, ¿verdad? El método científico es realmente muy muy grande y se cuestiona a sí mismo, ¿verdad? Siempre nos estamos cuestionando si esta manera de hacer las cosas es la que debemos ser y metodológicamente hacerlo, ¿verdad? No nomás así por echar a volar la imaginación, ¿verdad? No, hay una metodología, ¿verdad? Y pues la ciencia y el territorio, que en mi caso estudio el territorio, pues es muy interesante saber que en el territorio hay estas cosas, ¿verdad? Todos estos fósiles siguiendo los estratos que son entre más para abajo, pues más bajamos en el tiempo, es como una máquina del tiempo, ¿verdad? Pues muy bonito, es lo que a mí me queda, ¿verdad? Bueno, me gustaría despedirme mandando saludos a mis alumnos, que espero que más de alguno me esté escuchando, los de primero sobre todo, que son los que van empezando su viaje por el bachillerato, a mis amigos de la cuadra y con una frase que le copié a un youtuber, pero él seguramente se la copió a otro también, que es que estamos hechos de polvo de estrellas y hay que demostrarlo siendo brillantes. Genial, muy bonita frase para terminar este programa de Todos Somos México. Dentro de 8 días nos volvemos a escuchar.
DK 1250. 80 años contigo. 80 años de acompañarte. Todo el tiempo, en todas partes.